Esta es la actividad 9, Ley de Derechos de Autor, parte 2. El título 5 de los derechos conexos. El capítulo 1, disposiciones generales. Iniciamos con el artículo 15, que garantiza que las disposiciones relacionadas con los derechos conexos no afectarán los derechos de autor sobre las obras literarias y artísticas. Es decir, ambas formas de protección coexisten sin menoscabarse mutuamente. Son aquellos derechos de la protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus intérpretes o ejecuciones. Capítulo 2 comprende los artículos del 116 al 122 y en este capítulo lo que protege son los derechos morales y económicos de los artistas, intérpretes o ejecutantes en relación con sus actuaciones. Definición de artista, intérprete o ejecutante. Los términos artistas, intérprete o ejecutante se aplican a actores, narradores, declamadores, cantantes, músicos, bailarines y cualquier persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística en una expresión folclórica o actividades similares, incluso si no hay un texto previo que regule su actuación. Derechos del artista, intérprete o ejecutante. El derecho al reconocimiento. El artista tiene derecho al reconocimiento de su nombre en relación con sus interpretaciones o ejecuciones. También puede oponerse a cualquier deformación o mutilación que afecte su prestigio o reputación. Derecho a la remuneración. El artista tiene derecho irrenunciable a recibir una remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones o ejecuciones con fines de lucro, ya sea directa o indirectamente. Derechos de oposición. El artista puede oponerse a la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones, la fijación de las mismas en soporte material y la reproducción de esas fijaciones. Sin embargo, estos derechos se consideran agotados una vez que el artista autoriza la incorporación de su actuación en una fijación visual, sonora, audiovisual, siempre que los usuarios paguen por sus usos con fines de lucro. Representación colectiva. En actuaciones colectivas como grupos musicales, coros, orquestas o compañías de teatro, los artistas deben designar un representante para ejercer el derecho de oposición. Si no se designa, se presume que el director del grupo o compañía actúa como representante. Capítulo 3 de los editores de libros. Este capítulo se refiere a los editores de libros desde el artículo 123 al 128. Definición de libro. Un libro es toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo. Puede estar impreso en cualquier soporte y su edición se realiza en su totalidad una vez que en volumen o intervalos de varios volúmenes o fascículos. También incluyen materiales complementarios en cualquier tipo de soporte como el electrónico que formen un todo unitario inseparable. Editor de libros. Un editor de libros es la persona física o moral que selecciona o concibe una edición y lleva a cabo, ya sea directamente o a través de terceros, su elaboración. Derechos de los editores de libros. Los editores de libros tienen el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como explotación de los mismos, la importación de copias de sus libros hechas sin autorización. La primera
distribución pública de original y de cada ejemplar de sus libros mediante venta u otra manera. Derecho de exclusividad. Los editores de libros también gozan del derecho de exclusividad sobre las características tipográficas y de diagramación para cada libro, en cuanto contengan elementos originales. Protección y duración. La protección de los derechos de los editores de libros dura 50 años a partir de la primera edición del libro en cuestión. Las publicaciones periódicas también gozan de la misma protección que este capítulo otorga a los libros. Comenzamos con el capítulo cuarto de los productores de fonogramas, que se encuentra desde los artículos 129 al 134. Fonograma. Se define como toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una interpretación, ejecución o de otros sonidos o de representaciones digitales de los mismos. Productor de fonogramas. Es la persona física o moral que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos a la representación digital de los mismos. Además, es responsable de la edición, reproducción y publicación de los fonogramas. Derechos de los productores de fonogramas. Autorización o prohibición. La reproducción directa o indirecta total o parcial de sus fonogramas, la explotación directa o indirecta de los mismos, la importación de las copias de fonogramas sin autorización del productor, distribución pública del original y de cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera, incluyendo su distribución a través de señales o emisiones. Adaptación o transformación del fonograma, arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, incluso después de la venta, siempre que no se hubiera reservado los autores o los titulares de los derechos patrimoniales. Remuneración. Los productores de fonogramas tienen derecho a recibir una remuneración por el uso o explotación de sus fonogramas con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública puesta a disposición. Mercado de fonogramas. Los fonogramas deben ostentar el símbolo P acompañado de la indicación del año en que se realizó la primera publicación. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos del productor, pero está sujeta a sanciones establecidas por la ley. Comunicación directa al público. Una vez que un fonograma ha sido introducido legalmente en cualquier circuito comercial, ni el titular de los derechos patrimoniales, ni los artistas, intérpretes o ejecutantes, ni los productores de fonogramas pueden oponerse a su comunicación directa al público siempre que los usuarios que lo utilicen con fines de lucro efectúen el pago correspondiente. Capítulo 5 de los productores de videogramas. Los artículos son del 135 al 138 y abordan los derechos y responsabilidades de los productores de videogramas. Definición de videograma. Se considera videograma a la fijación de imágenes asociadas con un sonido incorporado que den sensación de movimientos o de una representación digital de tales imágenes de una obra audiovisual o de representación de ejecución audiovisual de otra obra o de una expresión de folclore, así como de obras e imágenes de las mismas clases, con o sin sonido. Productor de videogramas. El productor de videogramas es la persona física o moral que fija por primera vez imágenes asociadas con o sin sonido incorporado que den sensación de movimiento de una representación digital de tales imágenes constituyan o no una obra audiovisual. Derechos del productor. El productor goza respecto de sus videogramas de los derechos de autorizar o prohibir su reproducción, distribución, comunicación pública. Duración de los derechos.
La duración de los derechos regulados en este capítulo es de 50 años a partir de la primera fijación de las imágenes en el videograma. Capítulo sexto de los organismos de radiodifusión. Abarca desde el artículo 139 al 146 y se refiere a los organismos de radiodifusión. Definición de organismo de radiodifusión. Para efectos de esta ley se considera organismo de radiodifusión a la entidad concesionada o permisionada capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción por parte de una pluralidad de sujetos receptores. Conceptos relacionados. Emisión o transmisión se refiere a la comunicación de obras, sonidos o sonidos con imágenes mediante ondas radioeléctricas, cable, fibra óptica u otros procedimientos análogos. Esto también incluye el envío de señales desde una estación terrestre hacia un satélite que posteriormente las difunda. Transmisión es la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión que emite desde otro organismo de radiodifusión. Grabación. Grabación efímera. Los organismos de radiodifusión pueden grabar anticipadamente selecciones musicales, partes de programas, obras literarias, etc., para una sola emisión posterior. Señales. Pueden ser codificadas, cifradas o encriptadas para receptores específicos o libres para cualquier aparato receptor. También pueden ser de origen como programas en vivo o diferidas, programas previamente fijados. Derechos de los organismos de radiodifusión. Los organismos de radiodifusión tienen el derecho de autorizar o prohibir respecto a sus emisiones, retransmisiones, transmisión diferida, distribución simultánea o diferida por cable u otros sistemas, fijación sobre una base de material, reproducción de fijaciones, comunicación pública con fines directos de lucro. Responsabilidad por descifrar señales codificadas. Quienes descifran señales de satélite codificadas portadoras de programas sin autorización del distribuidor legítimo deberán pagar daños y perjuicios. Título sexto de las limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos. Capítulo 1 de la limitación por causa de utilidad pública. Esto es el artículo 147 y esta limitación permite que ciertas obras se publiquen o traduzcan sin el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales cuando se considera de utilidad pública para el avance del conocimiento y la cultura en el país. Capítulo 2 de la limitación de los derechos patrimoniales, que abarca del artículo 148 al 141. Utilización de obras ya divulgadas. Las obras literarias y artísticas que ya se han divulgado pueden utilizarse sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, siempre que no afecte la explotación normal de la obra. Algunos de esos casos incluyen citas de textos, reproducción de artículos y fotografías de actualidad, crítica e investigación científica, literaria o artística, uso personal y privado, preservación de archivos o bibliotecas, constancia en procedimientos judiciales o administrativos, obras visibles desde lugares públicos. Excepciones adicionales. La accesibilidad para invidentes o sordomudos no constituye violación al derecho de autor. La producción de obras con el objeto exclusivo de hacerse accesibles a estas personas. Promoción de ventas de ejemplares. Se permite la utilización de obras en tiendas o establecimientos que venden ejemplares de dichas obras, siempre que no haya cargos de admisión y no trascienda el lugar de venta. Grabación efímera. Se permite la grabación de obras con ciertas condiciones como una sola emisión. Capítulo 3 del dominio público.
Aquí ya solo son los artículos 152 y 153. Se refiere a la clasificación de los bienes según las personas a quienes pertenecen. Definición de dominio público. Las obras en el dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona. Sin embargo, se deben respetar los derechos morales de los respectivos autores. Obras de dominio público. Las obras del dominio público son aquellas que ya no están protegidas por los derechos de autor. Pueden ser utilizadas sin restricción, pero siempre se debe reconocer la autoría del original. Derechos morales. Aunque las obras en el dominio público pueden ser utilizadas libremente, los derechos morales de los autores deben ser respetados. Esos derechos incluyen el reconocimiento de la autoría y la integridad de la obra. Gracias.